Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Sergio Gamboa. En el día de hoy vengo a hacer la explicación y sustentación del ACA número 3 de la materia de estadística descriptiva, específicamente de la ficha 52243. A lo largo del semestre es pertinente resaltar a modo de introducción desarrollamos un mapa conceptual. Adicional a eso desarrollamos una infografía. En lo que concierne al mapa conceptual, este abarcaba todas las temáticas correspondientes a desarrollar durante el semestre. Eran exactamente 8 temáticas y puntualmente en él desarrollamos, como quien dice, la conceptualización y las características de cada uno. En lo que concierne a la segunda actividad, estuvimos desarrollando una infografía, la cual fue desarrollada en Canva con respecto a cualquiera de las temáticas abordadas en el mapa conceptual. Y en mi caso escogí lo que es la medida de tendencia central. En esta actividad procederemos a explicar un poco a qué hace referencia cada una de las actividades y estaremos ejemplificando puntualmente eh, y afianzando la temática haciendo explicación de un ejercicio. En lo que concierne al mapa conceptual, podemos decir que el trabajo se desarrolló para apropiar puntualmente conceptos vinculados a la estadística descriptiva a través de la realización de una herramienta esquemática como son los mapas conceptuales, el cual permitió definir y detallar las características de las estadísticas, las tablas de frecuencia, medidas de tendencia central, medidas de posición porcentual, medidas de dispersión, asimetría, apuntamiento, regresión lineal, entre otros. El mapa conceptual tenía como objetivo entender e identificar la finalidad y el uso y los campos de aplicación de la estadística, comprender y analizar los conceptos y características de las tablas de frecuencia y cada una de las temáticas que abordamos y especificar y reconocer las características que deben cumplir los datos para poder ser tratados por la estadística descriptiva. Acá podemos ver el mapa conceptual fue desarrollado en PowerPoint y en cada una de las temáticas desarrollamos puntualmente el tema de la definición y sacamos, como quien dice, las características principales de cada una de las temáticas. Acá le hago un breve recorrido de cada uno de los temas tratados, abordados y las características que se lograron identificar en el desarrollo del mismo. A modo de conclusión, respecto al mapa conceptual, logramos sacar que en términos generales la estadística es muy importante, pues a través de ella permite reunir ciertos datos, organizarlos y entenderlos de una mejor forma. Adicional a eso, de que las medidas de tendencia central permiten calcular e identificar valores más representativos del conjunto de datos y que uno de ellos es la media aritmética. También podemos decir a modo de conclusión que las medidas de posición porcentual y no central son de gran utilidad, ya que en algunos casos permiten conocer otros puntos característicos de la distribución que no son los valores centrales. Pasamos ahora a la infografía, la cual tenía como objetivo profundizar en una de las temáticas que desarrollamos en el mapa, y en este caso yo escogí la medida de tendencia central, en el cual desarrollamos ejemplos de cada uno de los problemas y que veremos a continuación. Dentro de los objetivos de esta infografía tenemos que a través de ella vamos a aplicar las técnicas adecuadas a la hora de calcular la media aritmética, la moda y la mediana, y a reconocer ciertas definiciones y conceptos asociados a esta temática. Adicional a eso, también identificamos la importancia y utilidad de las medidas de tendencia central a nivel de la vida cotidiana o a nivel profesional. Acá podemos ver lo que es la media aritmética. Sabemos que la media aritmética es la suma de un conjunto de datos dividida entre ese número, como podemos ver acá en la fórmula que utilizamos para calcularla. En cuanto a la moda, sabemos que la moda es el dato que más se repite. Podemos también identificar acá la mediana, que la mediana es el valor que se encuentra de manera intermedia de un conjunto de datos. Y podemos ver acá un ejemplo de aplicación de las medidas de tendencia central, que en este caso dice así. El rector de una institución educativa desea realizar la celebración del Día del Docente. Sin embargo, como no conoce a todos los profesores, desea saber el promedio de edad para adquirir unos detalles acordes al promedio de edad de los docentes. Luego de llamar a las distintas sedes, se obtiene que los datos o las edades obtenidas son. Y vemos acá un conjunto de edades que se obtuvieron de esa llamada. Para calcular en este caso la media o promedio, haciendo uso de las medidas de tendencia central, procedemos a sumar el conglomerado de datos y dividirlo entre el número de datos que tenemos, en este caso que es 15, obteniendo de que el promedio o la media es de 52.4 años. Tenemos acá como referencia bibliográfica Martínez Percandino,
el cual fue consultado en la biblioteca de CUN Digital. Y a modo de conclusión, podemos decir que las medidas de tendencia central nos permiten identificar valores más representativos de un conjunto de datos, como lo había dicho anteriormente, y que el principal objetivo de las medidas de tendencia central es resumir o sintetizar los datos en un valor representativo. Acá un ejemplo, como lo había solicitado el docente, dada la distribución en la siguiente tabla, construyase una tabla de distribución de frecuencia donde se pueda apreciar la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. Le voy a explicar un poco cómo se calcula cada uno de esos tipos de frecuencia. Y vemos puntualmente que tenemos acá un x sub i, en este caso que va del 1 al 6. Y tenemos un n sub i, que es como quien dice las veces que se repite la frecuencia absoluta, que va desde 5 en el caso de 1, 7, 9, 6, 7 y 6. En la tabla de distribución de frecuencias vemos que colocamos las columnas que deseamos calcular. En este caso la frecuencia absoluta del conjunto de datos ya está dada y la frecuencia relativa y acumulada la calculamos. ¿Cómo calculamos la frecuencia relativa? La calculamos dividiendo, por ejemplo, el número 1 se repite ¿cuántas veces? 5 veces. Para calcular la frecuencia relativa dividimos 5 entre el valor total de la frecuencia, que en este caso es 40, y obtenemos que es 0.125. Así sucesivamente lo hacemos con cada uno de los datos y vemos que la frecuencia relativa por lo general debe sumar 1. En lo que concierne a la frecuencia acumulada, esta se calcula sumando la frecuencia relativa del dato anterior. Podemos ver acá, el primer dato es 0.125 en cuanto a la frecuencia relativa y el siguiente 0.175. Nos damos cuenta de que da 0.3, que es la que se coloca acá en la parte inferior. Y así sucesivamente, el siguiente sería 0.3 más 0.225 y obtenemos que da 0.525 y así sucesivamente. Esa es la forma como se calcula. De referencias bibliográficas, como les había comentado, se hizo la consulta en diferentes libros de estadística descriptiva en la base de datos de la CUN, y entre esas tenemos esta que proyectamos acá, que es la de Martínez Bercandino, Estadística Básica Aplicada, cuarta edición, y la de Peña de 2015, Fundamentos de Estadística, Difusora La Rose. Muchas gracias.